Hola. A ver, vivimos en una época que es cuanto menos curiosa, porque por un lado estamos literalmente ahogados en información. Tenemos datos, opiniones, noticias, todo a un clic. Pero al mismo tiempo, ¿no hay una sensación general como de vacío? Es como si estuviéramos tan ocupados en saber cosas que se nos ha olvidado lo que significa sentir algo de verdad. Pues venga, vamos a meternos de lleno en esta idea. Para empezar, fijaos en esta distinción, que es la clave de todo. Es una idea de los pensadores Jorge La Rosa y Carlos Escliar. Por un lado, tenemos la información, acumular hechos, datos, saber cosas sobre el mundo. Y por otro, la experiencia, que algo del mundo nos toque, nos atraviese, nos cambie por dentro. Y es justo en esa tensión entre una y otra donde está el meollo de lo que vamos a ver hoy. Entramos en la primera parte, donde vamos a explorar este choque de trenes. Porque, vamos a ver, está claro que vivimos en la era de la información. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la información empieza a ocupar el sitio que antes tenía la experiencia? Lo que define nuestro tiempo, según estos autores, es un bombardeo constante. Tenemos un exceso de información que nos satura, que ya no sabemos ni dónde meter. Un exceso de opiniones que muchas veces nos impide tener un pensamiento propio. Y sobre todo, una velocidad de vértigo que no nos deja parar, no nos deja reflexionar y claro, así es imposible que algo nos cale hondo, que se convierta en una experiencia de verdad. Y esta cita lo clava, lo resume a la perfección. Pensemos en ello. Podemos leer 1000 libros sobre el amor, pero eso no es lo mismo que la experiencia de enamorarse. Podemos ver todos los documentales del mundo sobre Japón, pero eso no te da la experiencia de estar allí, de perderte en sus calles. Acumular más datos no significa vivir más. Vale, entonces, si la experiencia no es acumular información, ¿qué demonios es? Vamos a coger esta palabra, experiencia, que usamos todos los días, y a darle una vuelta para encontrarle un significado mucho más profundo. Y aquí viene la pregunta del millón, claro. Si no se trata de coleccionar anécdotas para contarlas o de acumular datos, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es lo que hace que un simple suceso se convierta en una auténtica experiencia? Pues aquí la tenemos, la definición clave de La Rosa. Ojo que es sutil. Una experiencia no es el acontecimiento en sí, el evento externo, sino el impacto que tiene en nosotros. Es ese algo que nos atraviesa, que nos afecta tanto que después de eso ya no somos exactamente los mismos. Es como dice él, una marca, una herida, una transformación. A ver, para que quede todavía más claro, a veces ayuda pensar en lo que no es. Una experiencia no es tener una opinión formada sobre algo, tampoco es saberte un dato curioso. Y sobre todo, y esto es muy importante, no es algo que podamos controlar o planificar. No podemos apuntar en la agenda. Martes a las 3 tener una experiencia transformadora. No, no funciona así. Simplemente te pasa. Y la analogía del turista y el viajero es que, bueno, es perfecta para esto. Pensemos en el turista. Sigue un mapa, va a los sitios que tiene que ir, busca lo predecible, saca la foto para demostrar que ha estado ahí, todo bajo control. En cambio, el viajero es otra cosa. Está abierto a perderse, a lo que surja, a lo desconocido. Y lo que se lleva a casa no son souvenirs, son historias que le han cambiado por dentro. Y esto nos lleva a un concepto que es fundamental. Si hemos dicho que la experiencia nos transforma, la pregunta es, ¿qué es lo que provoca esa transformación? Pues la respuesta está en el encuentro con aquello que es diferente a nosotros. La alteridad, una palabra un poco rara, pero que significa simplemente la cualidad de ser otro. Es todo aquello que es diferente, que es ajeno, que no podemos controlar. Puede ser un amigo que te desmonta los esquemas, un libro que desafía todo lo que creías, o una obra de arte que no entiendes pero que te deja tocado. Es lo que rompe nuestra burbuja y nos obliga a mirar el mundo con otros ojos. Así que la clave de todo esto es una actitud, la de estar en un estado de exposición. Fijaos en el juego de palabras. Exposición, estar expuesto. Es decir, estar dispuesto a abrirse, a ser vulnerable, a que el mundo te afecte. Y eso implica, básicamente, bajar la guardia y dejar de intentar tenerlo todo bajo control. Y ojo con esta cita, porque es potentísima. Nuestra tendencia natural, casi instintiva, es intentar que lo diferente se parezca a nosotros. Queremos entenderlo con nuestras categorías, meterlo en nuestras cajas, domesticarlo. Pero la experiencia de verdad, exige justo lo contrario. Exige permitir que esa diferencia nos interrumpa, nos cuestione, nos saque de nuestro sitio. Vale, perfecto. Pero ¿y todo esto qué tiene que ver con la educación? Pues muchísimo, porque esta forma de pensar puede darle la vuelta por completo a cómo entendemos lo que significa aprender. Claro, aquí es donde la teoría se tiene que convertir en algo real. Si el objetivo es que la gente tenga experiencias que la transformen,
¿Cuál es el papel de un profesor o de un colegio? ¿Cómo se puede diseñar un espacio para que ocurra algo que por definición es impredecible? Aquí se ven clarísimos los dos modelos. Por un lado, la educación tradicional, la de transmisión, se centra en el control, en dar respuestas cerradas, en empaquetar información. Y por otro, esta propuesta, la educación como invitación, que se centra en la apertura, en plantear preguntas potentes, en acoger al otro con su diferencia. Aquí el profesor deja de ser el que lo sabe todo para convertirse en una especie de anfitrión, alguien que prepara el espacio para que el encuentro suceda. O sea, que al final la idea es esta. La educación de verdad no va de moldear a la gente para que encaje en un sistema. Va de todo lo contrario. Va de ofrecer un espacio de hospitalidad, un lugar seguro donde alguien pueda encontrarse con el conocimiento, con los demás y consigo mismo de una forma auténtica, transformadora. Bueno, y ya para ir terminando, me gustaría dejar una última reflexión en el aire. Una de esas ideas que se quedan dando vueltas en la cabeza. Y es que, a lo mejor el problema es que hemos puesto todo el foco en hablar, en opinar, en demostrar lo que sabemos. Y quizá, solo quizá, el verdadero aprendizaje, la sabiduría de verdad, empieza por un acto mucho más humilde y a la vez mucho más radical, el de aprender a escuchar. Escuchar al otro, escuchar al mundo, escuchar a lo que es diferente. Así que la pregunta final con la que nos quedamos es esta. ¿Educamos para dar nuestras respuestas al mundo, para imponer nuestras certezas? ¿O educamos para cultivar la sensibilidad de escuchar las preguntas que el mundo, el arte o la vida nos plantean? Quizás en esa capacidad de escucha esté la clave para una vida con más experiencia real y desde luego con mucho menos ruido. Gracias por haber estado ahí.